Vamos ahora a la parte 2 de la anatomía del oído por tomografía. Seguimos con la verdad de la milanesa sobre la tomografía de oído y vamos al oído medio. El repasito, nos metemos acá ahora en el oído medio, que es lo que vamos a hablar. Recordamos este corte, el corte coronal, ¿sí? del oído en una ampliación, y recordamos la ubicación de este oído medio, de la caja timpánica. Ahora vamos a ver cómo está conformada esta caja timpánica, los límites, los accidentes óseos que vamos a encontrar. Esta caja timpánica, seguimos con este corte coronal, acá con el esquemita, el tímpano, ¿sí? Por un lado, que es esto que está acá, esta porción ósea, el tímpano y la pared interna de la caja timpánica con estos accidentes. A la caja timpánica la podemos dividir en tres grandes porciones o tres grandes regiones, que es la región superior, la región media y la inferior. La superior o epitímpano, ¿sí? O receso timpánico. La porción inferior o hipotímpano, ¿sí? O receso hipotimpánico, y el mesotímpano, ¿sí? O región timpánica, que es la región media. Y los límites van a estar dados por la prolongación del techo y el piso del conducto auditivo externo. Si prolongamos hacia la línea media, estos dos límites, vamos a poder hacer esta división. Vamos ahora hacia la pared externa del oído medio. La pared externa va a ser esta que vemos acá y va a estar conformada por estas estructuras, principalmente por la membrana timpánica, ¿sí? Que la divide del conducto auditivo externo, el muro del alvéolo, que es esto que está acá, que es la pared externa del alvéolo que veíamos recién, que se continúa con la prolongación de esta estructura ósea, que se llama espolón de José, de Chauce o scutum, en las formas que se lo conocen, van a formar la pared. Y por último, este sector, este pequeño sector inferior, que es el reborde óseo inferior, donde el conducto auditivo externo hace una inclinación hacia abajo, hacia inferior, donde luego acá pues vamos a encontrar acá el orificio de la trompa de Eustaquio hacia la faringe. Esto es el límite lateral de la caja timpánica. ¿Cuál es el límite medial o la pared interna de la caja timpánica? Bueno, acá primero, para que nos orientemos, tenemos este esquemita del libro, ¿sí? Donde acá tenemos el peñasco, acá la región mastoidea, la apófisis estiloidea, para que nos ubiquemos, y le hemos sacado toda la porción anterior del peñasco para que se pueda ver mejor el fondo de la caja timpánica. Esta porción de acá es el conducto auditivo externo, donde en este reborde es donde se inserta la membrana timpánica. Obviamente todas esas estructuras no están, porque es solamente la porción ósea que queda acá. Entonces en esta membrana timpánica al estar vemos el fondo, que en este caso va a ser la pared interna del oído. Como principales estructuras que vamos a encontrar de la pared interna son estas que están marcadas en rojo, para que veamos. Desde superior, la prominencia del conducto semicircular lateral, de a poco vamos a ir viendo de qué se trata eso. Fíjense que acá se forma como un abultamiento, aparece una eminencia piramidal por aquí, la eminencia del facial también es importante, después la vamos a ver, la fosa, la ventana oval, esta que está acá. Acá vemos el promontorio, que es la protrusión después de la cóclea, como vamos a ver después, la ventana redonda, ¿sí? Fosita de la ventana de la cóclea, por acá abajo. Otra estructura que delimitamos acá es el conducto semicanal para el músculo tensor del tímpano o del martillo. Vamos a ver acá como una escotadura donde se va a ubicar un músculo, vamos a ver. ¿Y cómo se ve eso en tomografía? Acá seguimos con el corte coronal de siempre, ¿sí? Esto es la caja timpánica. Y acá podemos dividir
esta pared interna de la caja timpánica la dividimos así, que pasa por la ventana oval. Acá está el hueso del estribo, o estapedio, que es a este nivel, esta es la ventana oval. Dividimos una porción superior y una porción inferior de esta pared. En la porción, fíjense que en el esquemita, si hacemos este corte coronal, estaría pasando por acá. Fíjense que acá, esto es la ventana oval, y justo nos está pasando acá. Y entonces por arriba, la protrusión esta que aparece más notoria es la protrusión del conducto semicircular externo. Esto que vemos acá, relieve del conducto semicircular externo, es esto que protruye hacia la caja timpánica. Y justo por debajo del relieve este aparece esta zona, difícil de diferenciar, pero fíjense que es una densidad tipo agua y una densidad de partes blandas, que es el relieve de la porción del acueducto de Falopio, donde está el nervio facial, es la segunda porción del facial. Y esto es un primer punto importante a destacar, y esto no quiero que se olviden. Entre la fosa, la ventana oval y el conducto semicircular externo vive la segunda porción del facial. Es así, estas tres van juntas. Siempre recuerden esta relación. ¿Quién está por debajo del conducto semicircular externo? El facial. ¿Quién está por arriba de la ventana oval? El facial. ¿Quién está entre el semicircular y la ventana oval? El facial. ¿Quién está arriba del facial? El conducto semicircular externo. ¿Quién está debajo del facial? La ventana oval. Estas cosas repítanlas permanentemente porque es una de las principales relaciones que podemos tener y que podemos identificar. Así que después de esta clase, terminan la clase, llaman por teléfono, le dicen: abuela, abuela, a que no sabes qué hay entre el conducto semicircular externo y la ventana oval, el nervio facial, ¿sí? Para que no se olvide. Seguimos con la pared interna, ¿sí? Y ahora nos ubicamos en la porción inferior de esta pared interna. Antes vimos la porción superior, ahora vemos la porción inferior. En el mismo corte que vimos antes, vemos que hay otra prominencia. Acá, como estaba esta, ahora está esta. Esta prominencia se llama promontorio. Así que promontorio en realidad significa prominencia. Entonces, esto corresponde a la parte más basal, o la última espira de la cóclea, ¿sí? Del caracol, del oído interno, como después vamos a ver, protruye hacia el oído medio, ¿sí? Forma esto que se llama promontorio, que es esto que vemos acá. Esto se va a ver en la porción más anterior de la porción inferior. Pero si nos vamos un corte más atrás, en un corte, seguimos con cortes coronales, un corte que está por atrás, fíjense que ya no vemos membrana timpánica acá, es un corte más posterior. En vez de cóclea tenemos vestíbulo, después lo vamos a ver. Aparece esta estructura, que es la ventana redonda, ¿sí? Ventana redonda, esto que vemos acá, ¿sí? Por ahora esto no le den bolilla, este es más posterior, este es más anterior. ¿Qué pasa ahora si hacemos un corte axial? Sí, que más o menos tiene esta inclinación, ¿sí? Para que se orienten. Recuérdense que la inclinación no siempre es estrictamente axial al cuerpo, y a veces eso varía, pero en este sentido, para que se ubiquen en este corte, que es un corte axial, tenemos esta inclinación, es un corte que está pasando por acá, está pasando por debajo de la ventana oval, entonces no la vamos a ver la ventana oval. Pero las principales estructuras que corta son esta que está acá, ¿sí? Y esta que está acá. Estas dos estructuras son estas estructuras que se ven acá. El 4 se ve ahí y el 3 se ve ahí. Bueno, el promontorio eso lo veíamos de la parte anterior. La pirámide va a ser el 3, la estructura piramidal o conveniencia piramidal, ¿sí? La importancia de esto va a ser que acá se inserta el tendón del estribo. Después vamos a ver que delimita otras cosas. Y esta porción de acá es el canal del músculo del martillo. Acá, fíjense que también se ve densidad de partes blandas, se ve como unas partes blandas acá. Acá vive el músculo del martillo, que viene todo por acá hasta su porción final, a este sector, y va a mandar un subtendoncito chiquitito hacia el martillo que está acá. Después lo vamos a ver en otros cortes, pero lo importante es que ahora puedan reconocer que dentro de la pared interna, esto que está acá y esto que está acá se ve mejor en los cortes axiales, ¿sí? Y se ve el músculo del martillo con el conducto del músculo del martillo y la eminencia piramidal en este sector.
que va a delimitar por un lado, por afuera, el seno timpánico, perdón, por adentro el seno timpánico, y por afuera, esto que está acá, perdón, esto que está acá es el nervio facial otra vez, por afuera de la eminencia piramidal, pero en su porción vertical, o sea, la tercera porción del conducto facial la vamos a ubicar acá. En un corte más inferior, en un corte axial, nos metemos bien en el promontorio. Esto que está acá es la espira más basal, ¿sí? Aparece el promontorio, que lo vemos de esta manera, que acá no se nota tanto como protruye como en los cortes coronales, pero sí se ve ahí la espira. Entonces acá vemos el promontorio. Fíjense que esto es algo característico que a veces es difícil de identificar o de darse cuenta. Aparece una burbuja de aire acá atrás, como atrapada. Esta burbuja de aire es esta burbuja de aire que está acá, que está metida hacia adentro. Es el canal de la ventana oval. La ventana oval está justo por acá arriba, ¿sí? Y este conductito es la ventana oval. Fíjense, si volvemos acá, ven que la ventana oval está acá, pero antes de llegar a la ventana oval, desde la caja timpánica hay que meterse en este pequeño conducto. Si yo corto justo por acá, en este corte, voy a agarrarlo hacia la ventana oval. Entonces es parte conducto de la ventana oval. Seguimos con otros esquemitas para ir viendo la importancia de esta región. Acá un esquemita de libro también, donde podemos ver la caja timpánica, la pared interna de la caja timpánica, algunas de las estructuras que estuvimos viendo nosotros. Fíjense que acá se ve el estribo, fácil de reconocer, ¿sí? o hueso estapedio, donde base del estribo se apoya en la ventana oval. O sea que acá reconocemos que está la ventana oval. Si acá está la ventana oval, arriba de la ventana oval vive el facial, como ya lo saben, y arriba del facial vive el conducto semicircular externo. Entre el semicircular externo y la ventana oval, segunda porción del facial. Y fíjense, acá está la segunda rodilla del facial con la porción vertical, que es lo que veíamos. Fíjense, acá eminencia piramidal, por afuera de la eminencia piramidal aparece la porción vertical del facial que le mostraba recién. Yo les dije que de la eminencia piramidal salió un tendoncito hacia el estapedio, que es este que está acá, el tendón del músculo del estribo del estapedio. Y después acá estaba el conducto o el semicanal del músculo del martillo. Acá tienen el músculo, bien con sus fibras, como se mete ahí, aparece el tendoncito que está cortado porque no está el martillo acá. Está cortadito el tendón. Entonces son todas estructuras que vimos. Por debajo de la ventana oval aparece el promontorio, que es esta prominencia hacia el oído medio. Y hacia la parte interna de la eminencia piramidal aparece el seno timpánico. Hacia allá después la comunicación con las celdillas mastoides, que son estas que vemos acá, lo vamos a ver después. El detalle del nervio petroso saliendo de la primera rodilla del facial. Seguimos con las paredes de la cavidad timpánica, en este caso la pared superior, ¿sí? la pared superior del oído medio, que es la pared o el techo del alvéolo. Este alvéolo que veíamos, el techo está formado por una estructura que se llama tegmen tympani. El tegmen tympani es una estructura osteofibrosa. En general hay una pequeña lámina de tejido óseo muy finita, que en algunos sectores se afina mucho más. Fíjense, acá pareciera que no está. En general está, pero muy finita, pero no se ve el calcio casi por lo finita que es. Pero es verdad que en algunos pacientes directamente falta la osificación y queda solo como una membrana. Y esto es un dato importante, porque fíjense que, como hablábamos antes, cualquier problema que hay en el oído medio puede llegar a pasar por esta pequeña línea finita hacia la fosa cerebral media, ¿sí? Hacia el cráneo, o sea, dentro del cráneo, dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, acá los senos petrosos que tienen una íntima relación, pueden traer alteraciones ahí. Entonces, el techo del tegmen tympani. Fíjense, este corte está pasando más o menos por acá, como antes, ventana oval, facial, semicircular, facial, por acá, el semicircular es esta protrusión de acá, y sigue hacia arriba. De la pared inferior, es este pancita que vemos por acá abajo, está dada por este reborde óseo,
¿sí? que se continúa desde el piso del conducto auditivo externo. Y esta pancita es como un canal que se forma, ¿sí? Es un canal que está entre este reborde óseo y el promontorio, se forma como una especie de canaleta que después va a desembocar en la trompa de Eustaquio. Esto es como toda una canaleta que junta toda la secreción que hay acá y la manda hacia la trompa de Eustaquio, hacia la faringe. Cuando se tapa esto, se tapa la trompa de Eustaquio, por ejemplo, esta canaleta deja de drenar y se empieza a acumular cosas acá, ¿sí? Eso es un posible proceso inflamatorio por una obstrucción. Pero bueno, acá vemos esta forma que tiene acá, ¿sí? En esta parte más inferior de la caja timpánica. Vamos ahora a la pared anterior del oído medio, volvemos a los esquemitas, otro esquemita del hueso peñasco, ¿sí? En diferentes cortes, diferentes disecciones, por decirlo de una manera, y el que ya habíamos visto con las estructuras. Fíjense que por un lado acá reconocemos como estructura importante este canal grueso importante que pega una curva acá por delante de toda esta caja timpánica, que acá se ve ahí esta parte nada más. Acá le hemos resecado esta porción para verla mejor ahí, que es el conducto carotidio, ¿sí? Por donde entra la carótida interna y pega la vuelta dentro del peñasco para llegar al endocráneo. Por otro lado tenemos el conducto semilunar, el conducto del músculo del martillo que lo vemos ahí, y por otro lado tenemos esta estructura, este conducto que ya lo venimos mencionando, que comunica la caja timpánica con la faringe, que es la trompa de Eustaquio. El orificio de la trompa de Eustaquio está representado más o menos acá, ¿sí? Y esta es la forma en este esquemita. La trompa de Eustaquio va a estar por afuera, por fuera del conducto carotidio, ¿sí? Entonces fíjense que en este plano tenemos el conducto carotidio, y en un plano más externo tenemos la trompa de Eustaquio y el conducto del músculo del martillo, ¿sí? Aquí vemos un pedacito nomás. El conducto del facial, fíjense, conducto del facial ahí, segunda porción, ventana oval, facial semicircular. ¿Cómo se ve eso? En un corte axial, donde podemos identificar estas estructuras mejor. Es un corte que más o menos pasa por este sector, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos la cavidad timpánica que tiene aire. Si tiene aire, se continúa con aire, o sea que si todo esto tiene aire, este va a ser el conducto de la trompa de Eustaquio. Va a ser la trompa de Eustaquio, porque todo aire. En cambio, este conducto que está acá no tiene aire, tiene densidad de partes blandas. Pero fíjense qué grueso que es. Y termina en forma roma acá. ¿Sí? No hay una continuación hacia la caja timpánica, porque esta es el conducto carotidio. Acá más o menos a esta altura está el orificio de la trompa de Eustaquio, acá está el conducto carotidio y acá está el promontorio, como lo señalan las referencias. La pared posterior va a estar dada principalmente por una comunicación que tiene en la caja timpánica con las celdillas mastoideas. Y esta comunicación va a ser a través de una región que se llama aditus ad antrum. Acá está el antro mastoideo, que es la región previa a las celdillas mastoideas, y esta es la puerta, ¿sí? Esto como si fuera la entrada de la casa. Acá está la puerta de la casa, la entrada, y la casa son las mastoides. Entonces el aditus ad antrum es como la entrada al antro, ¿sí? Acá donde están todos los juegos de azar, las mujeres de reputación dudosa, ¿sí? El alcohol, las drogas, y este es el antro. Acá es un antro y acá está la entrada. Chiste malo, bueno. Este corte está pasando más o menos por acá, ¿sí? Donde la entrada, en este caso no se ve, estaría más o menos a este nivel. Contenido del oído medio, y ya la cosa se va complicando, pero espero que vengamos bien hasta ahora, y si no, lo repasamos. El contenido principal de la caja timpánica son los huesecillos del oído, ¿sí? Los huesecillos del oído, que son tres: el martillo, yunque y estribo, o maleolo,
incus y estapedio, ¿sí? Acá tienen cómo son estos huesecillos por separado. Y hay algunos detalles que es importante conocerlos porque nos ayuda a identificarlos. Aunque parezca algo muy demasiado detallista y específico, probablemente lo sea, pero nos da mucha información de cómo reconocerlos en los cortes. Entonces fíjense, el martillo o maleolo tiene un mango, que es esto que está acá, tiene un proceso corto o apófisis corta, que es esta puntita que está acá, un proceso largo o apófisis larga acá, tiene un cuello y una cabeza, ¿sí? Acá en otra vista lo mismo, el mango, ¿sí? La apófisis corta o proceso corto, el cuello y la cabeza del martillo. En este caso se ve la superficie articular, que se va a articular con el yunque o incus, ¿sí? El incus tiene esta morfología, fíjense que es como una L invertida, donde tiene un proceso largo, rama larga, un proceso corto, ¿sí? Que es horizontal, un cuerpo donde está la articulación para articularse con el martillo o con el maleolo, que es esto que está acá. Acá vemos en la rama corta, el proceso largo, y una apófisis lenticular, que es la que se va a articular con el estribo o estapedio. Acá está, estribo o estapedio, es fácil, ¿sí? Es típica estribo de un caballo, que tiene en la base el estribo. Acá está la platina para insertarse con la ventana oval. Si acá con la ven de costado a la base, tiene dos ramas, ¿sí? La rama anterior y rama posterior, y el cuerpo o cabeza del estribo, que es la que se articula con el yunque o incus, ¿sí? Entonces recordemos básicamente estos accidentes que los vamos a ver y nos va a ayudar a reconocer estas estructuras en los cortes. Entonces fíjense, acá tenemos, para que nos ubiquemos primero con el martillo, acá tenemos el esquemita que vimos recién para que lo tengamos presente, y vemos cortes coronales y cortes axiales. Entonces fíjense que en el corte coronal es un corte parecido a este, donde tenemos el mango del martillo, el cuello y la cabeza del martillo, ¿sí? Otro corte, vemos el mango, el proceso corto, vemos ahí, es esto que está acá, el cuello y la cabeza, ¿sí? Y fíjense que acá se ve un detalle interesante, hay una línea, una liñita ahí, que se comunica con esto. Esta línea acá, este es el tendón del músculo del martillo que decíamos antes. Ese músculo del martillo que viene pegado a la cara o la pared interna de la membrana de la caja timpánica, ese músculo del martillo envía su tendón para tensar el tímpano, ¿sí? Que es esto que está acá. El tímpano, recuerden que tiene una pars tensa y una pars flácida, que es esta que está acá, la pars por arriba de la apófisis corta, y acá está el tensor del músculo del martillo, se ve muy bien ahí. Así entonces fíjense que tiene esta misma forma, es lo mismo, ¿sí? En el corte coronal se ve así se dispone el maleolo en el corte coronal. ¿Cómo se ve en el corte axial? Bueno, vamos a ver, si esto está parado así, en los cortes más superiores vamos a ver solo la cabeza del martillo. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá está solo la cabeza del martillo. En cambio, en los cortes más inferiores vamos a ver el mango del martillo. ¿Qué es esto que está acá? El mango del martillo, ¿sí? Bien, vamos ahora a cómo se ve el yunque o el incus. Cortes axiales y cortes coronales otra vez. Entonces acá tenemos otra vez el esquemita, fíjense, este que está acá es muy parecido a esto que está acá. Acá tienen el cuerpo del incus con el proceso largo que va hacia abajo, es este proceso que está acá, o rama larga, y la porción lenticular, ahí que es esta vueltita, ahí, para conectarse con el estribo. Si nos vamos hacia atrás, todo este cuerpo y el proceso largo lo dejamos de ver. Este corte acá pasa por acá, pero si yo corto más atrás, se ve el proceso corto solamente. Por eso se ve como un puntito. Ya todo el proceso largo, que esto que está acá, lo dejamos adelante. Es un corte más posterior. Fíjense que ahí hay una cosita blanquita ahí también, que es otro tendón que sostiene al estribo.
perdón, al yunque. ¿Cómo se ve esto en axial? Bueno, así como acá, donde se articula la cabeza, veamos solamente la cabeza del martillo, ahora vemos al cuerpo del yunque o incus con la rama corta, que es esto que vemos acá, este cono, este triangulito que vemos acá detrás de la cabeza del martillo, es el proceso corto del incus con el cuerpo. Si hacemos un corte más inferior, pasando por el proceso largo, lo vamos a ver así, como un puntito. Entonces fíjense siempre esta relación, el martillo está por delante y el yunque por detrás, el martillo por delante y el yunque por detrás. Entonces fíjense que acá ya aparece algo bien característico, algo que nos puede ayudar muchísimo. Si uno encuentra esta estructura, sabe dónde está ubicado, sabe muchas cosas, sabe que es un corte axial, sabe que es un corte alto, ¿sí? Que es este famoso helado. Acá tienen un heladito formado por el cucurucho, por el incus o por el proceso corto del incus, con la bocha de lado que es la cabeza del martillo. Ahí lo tienen al heladito, perfecto, ¿sí? Y recuerden que siempre por delante el martillo, por detrás el cucurucho está el yunque. Y solamente lo vamos a ver esto en un corte axial. Solo en cortes axiales vemos a los dos huesos. En los cortes coronales o vemos uno o vemos el otro. O sea, vemos el martillo o vemos el yunque. Y esta después vamos a ver, bueno, eso lo vemos después. El hueso que nos falta es el estribo o estapedio, ¿sí? Que lo vamos a ver en cortes coronales y cortes axiales. En cortes axiales, con suerte, porque no siempre se logra esta imagen, ¿sí? Se puede ver muy bien. Fíjense que acá se ve la ventana oval, como se apoya el estribo, ahí se ve el estribo con sus dos ramas, el cuerpo del estribo, ¿sí? En la cabeza, y ahí se ve la base. Lo mismo acá, fíjense, en corte axial se puede ver bien el estribo en su forma, ¿se ve? Perfecto, ¿sí? Acá va a estar el yunque por detrás, que es el que se articula con el estribo, y por delante va a estar el martillo. Acá lo mismo, esto parte del yunque, la porción lenticular del yunque, y está el mango del martillo. Fíjense lo mismo, ahí de nuevo se ve el tendón, el músculo del martillo, igual que ahí. Pero en coronal va a pasar algo diferente. En coronal, si yo esto lo corto así en coronal, es muy difícil que lo vea, porque la rama o me queda por delante o me queda por detrás. Si yo corto justo, como es este caso, por la ventana oval, la corto así, justo no tengo ninguna estructura perteneciente, solamente me queda la base, que está ahí. Después acá no tengo nada, que es lo que veo acá, pareciera que está vacío, pero en realidad acá está la rama pasando por delante o por detrás de este corte, que cuando yo lo hago un poquito más atrás, a veces se ve la rama posterior del estribo ahí, como una sombra muy finita. Entonces el corte coronal en general no lo vamos a identificar bien, lo vamos a identificar bien en el corte axial, como es en este caso. Bueno, acá nos metemos en algo más específico, que tiene más que ver con la parte clínica de todo esto. Son algunos recesos y crestas importantes conocer. Uno de los más importantes es el espacio de Prusak, o receso de la membrana timpánica, que es este espacio que ven acá, este pequeño, como decirlo así, agujerito, donde ahora vemos los límites, es el origen del colesteatoma adquirido. Es una patología específica, no importa, va más allá de lo que importa anatómicamente, pero bueno, ya que estamos en la región lo podemos mencionar para que recordemos la importancia de este espacio. Este espacio va a estar limitado por el ligamento malleolar lateral, este que está acá, por el scutum, este sector, el cuello del martillo o del maléolo, el proceso corto del maléolo y la pars flácida de la membrana, que bueno, acá prácticamente no se ve, ¿sí? Pero es donde acá se origina el colesteatoma. Bueno, este espacio designado, es algo bastante específico. Otro aspecto que ya más o menos lo venimos mencionando, vemos la eminencia piramidal, ¿sí? Que es la inserción del tendón del estapedio, como habíamos visto, y por adentro está
el seno timpánico, es como un reborde, un espacio, y por afuera el receso facial, que es donde desciende el facial, la tercera porción del facial, que esta sí es importante conocer para ver el recorrido del facial en todo el peñasco. Ventana oval. Ventana oval es algo fundamental de ver la anatomía acá, a nivel clínico estamos hablando. Esto es bastante específico a nivel anatómico, pero bueno, es bueno manejarlo. La ventana oval es la ventana que va a separar el vestíbulo del oído medio, ¿sí? Después vamos a ver el oído interno en la próxima clase, pero algunas cosas adelantamos. Acá está el vestíbulo, esta división que ven con una línea muy finita blanca, ¿sí? Vemos cómo es el ambiente de la ventana oval. Esta ventana oval tiene por delante un proceso específico que se llama proceso cocleiforme. Este proceso es como un reborde óseo de la parte más posterior del conducto del martillo, ¿sí? Esta que está ahí. Acá tenemos señalada la ventana oval, como habíamos dicho, vestíbulos, los conductos semicirculares, conducto de tubo interno, y la cóclea es el ambiente donde está la ventana oval. En corte coronal lo vemos así, ¿sí? Como se ve la ventana oval. Fíjense que la ventana oval es el punto exacto en el cual la densidad de partes blandas se comunica o está en contacto con la densidad de aire. Fíjense que siempre la densidad de aire se interpone una densidad ósea, excepto acá la tegmen timpani, que es finito, pero en general siempre hay una densidad ósea entre las partes blandas y la ósea. En cambio en este sector, ¿sí?, es el sector finito donde directamente la parte densidad de aire está en contacto con la densidad de partes blandas, que es esta que está acá. Estos dos cortes, axial y coronal, están pasando justo por la ventana oval, para que la veamos. Acá tenemos la ampliación, miren. La ventana oval es esta que está acá, se ve muy finita, ¿sí? Está un grosor normal menor a 0,6 milímetros. Entonces hasta acá llegamos con oído medio. Vamos a hacer un breve repaso, pasando rápidamente por algunos cortes, para que recordemos lo que estuvimos viendo. Esto es un corte axial, ¿sí? Fíjense que están las celdillas mastoideas acá, conviviendo en el mismo corte con el seno efenoidal, o sea que no cabe otra que sea un corte axial. Conducto auditivo externo, acá no vemos bien el límite, pero está la caja timpánica en este sector, con su continuación con la trompa de Eustaquio, que fíjense que va en busca de la faringe por acá abajo. Acá tenemos este reborde en forma roma, con esta forma bien redondeada de la conducto carotídeo, ¿sí? Esta es la carótida. Acá está la cóclea, el promontorio en este sector, ¿sí? Vamos avanzando, se forma mejor la cóclea. Acá aparecen los huesecillos, siempre por delante, no importa qué forma tenga ni nada, siempre por delante el martillo y por detrás el yunque o estribo. Empieza a formarse la eminencia piramidal, el seno timpánico. Seguimos más hacia adelante, ese conducto de Eustaquio se empieza a desaparecer y empieza a aparecer esta que está acá, que es el músculo del martillo. El martillo siempre por delante y el yunque siempre por detrás. Acá se ve el estribo, fíjense, empieza a aparecerse el estribo. Fíjense algo que ya se los voy mencionando. Fíjense, yo hago un corte coronal, paso o por el martillo o por el yunque, por maleolo o por el incus, ¿sí? Por alguno de los dos. Cuando yo veo martillo, claramente veo la cóclea, que es el caracol que está acá. Cuando yo veo yunque, voy a ver el vestíbulo. Esto cuando veamos oído interno lo vamos a repasar, pero fíjense que esto ya es un dato importante, que ya lo podemos ir memorizando. Si yo estoy viendo la cóclea, el que veo es el martillo. Si yo veo el vestíbulo, el que veo es el yunque. Vamos a verlo después. Seguimos viendo huesecillos ahí, ¿sí? Acá el músculo del martillo. Más arriba aparece el famoso helado que les decía. El helado es inequívoco, que es un corte axial. El helado nunca se ve en corte coronal. Y acá se ve la cabeza del martillo con el proceso corto del incus, ¿sí? y el cuerpo. Acá estaría parte del aditus adantrum, el antromastoideo, ¿sí? la parte posterior de la caja timpánica. Acá aparece el vestíbulo, cóclea. Fíjense que antes, acá está la ventana oval,
esta altura. Si yo voy un corte más arriba, ventana, aparece esta imagen, y acá el semicircular externo. ¿Quién vive entre el semicircular externo y la ventana oval? El nervio facial. Esta es la segunda porción del facial. Después vamos a ver de nuevo en los cortes de oído interno. Entonces seguimos con el heladito. Recuerden siempre por delante el martillo, por detrás yunque. Lo mismo, yo hago un corte por acá, el martillo coincide con la cóclea, yo hago un corte por acá, el yunque coincide con el vestíbulo. Ahora nos vamos a los cortes coronales. Fíjense que no veo mastoides, ¿sí? Veo columna acá, o sea que si veo columna es un corte coronal. Esta morfología parte del oído característica. Y vemos conducto auditivo externo, ¿sí? El scutum acá, por donde yo sé, con la prolongación con la membrana timpánica que divide caja timpánica del auditivo externo, el tegmen timpani, la protrusión del conducto semicircular externo, la ventana oval. Entonces si esto es ventana oval y esto es externo, este es el, muy bien, el facial. Promontorio, ¿sí? El piso de la caja timpánica con este canal. Fíjense que les decía, acá si vemos vestíbulo, esto que está acá, el hueso que está acá es el yunque. Fíjense, este es el proceso largo del yunque, ¿sí? Parte del cuerpo, y ahí está la posición lenticular, donde se articula con el cuerpo o la cabeza del estribo, que no lo vemos acá porque justo pasa el corte entre las dos patas del estribo, ¿sí? Entonces fíjense que vestíbulo, yunque. Si yo, bueno, eso es un corte más posterior de todos. Acá vemos bien bajando el conducto del facial. Fíjense, acá vemos bien mastoides. Bien mastoides, esto en la parte más posterior del oído, si veo bien mastoides. Las otras estructuras casi ni las veo. Acá veo este canal bien derechito. Este es el conducto del facial, la tercera porción. Y acá nos vamos para el otro lado, del otro lado, un oído izquierdo, cortes coronales también. Fíjense que acá tenemos los cortes más anteriores. Acá tenemos la articulación temporomaxilar, el cóndilo del maxilar. Y lo que primero podemos ver es acá, fíjense, esto es el conducto del carotidio, y por fuera del conducto carotidio aparece este conducto de aire, que es la trompa de Eustaquio. Esto es lo primero que aparece, trompa de Eustaquio. Hacia atrás vamos yendo más hacia el oído, aparece la caja timpánica, ¿sí? Fíjense acá, la arteria carótida va descendiendo, caja timpánica, la membrana timpánica, conducto auditivo externo, la cóclea acá, cóclea, martillo. Acá está la cabeza del martillo, el cuello, proceso corto, espacio Prusak, scutum, el mango del martillo, el tendón del músculo del martillo, que es este que veníamos acá. Este que está acá es el músculo del martillo, fíjense, conducto carotidio, trompa de Eustaquio, conducto del martillo. Seguimos el conducto del martillo hasta que llega acá y manda su tendón. Alveolo del epitímpano, seguimos hacia atrás, dejamos de ver el martillo y aparece el yunque a la altura del vestíbulo, ¿sí? Acá membrana timpánica, fíjense que el yunque nunca está apoyado sobre la membrana timpánica, cambia el martillo, sí, ¿sí? Y acá va la porción del estapedio hacia la ventana oval. Fíjense, aire, partes blandas, ventana oval. No está en la interposición del óseo. Promontorio, fíjense, ventana oval, semicircular externo, facial siempre, ¿sí? Lo del trío de los panchos, semicircular externo, facial, ventana oval. Con los conductos semicirculares pues veremos la parte más posterior, el proceso corto del inco ya que va desapareciendo, el aditus ad antrum, el antromastoideo y hacia la entrada a las celdillas mastoides. Lo más posterior de nuevo, acá el conducto del facial. Fíjense, si lo seguimos, el conducto del facial, seguimos ahí, vamos hacia adelante ahora, se ubica acá, está la eminencia piramidal, se pega ahí y se pega debajo del semicircular externo hasta la rodilla anterior para irse hacia el conducto auditivo interno. Pues lo veremos mejor eso. Ventana redonda,
en el corte posterior, así como está la ventana oval acá, en la parte más posterior la ventana redonda con su canalcito ahí, ¿sí? Las celdillas mastoides. Bueno, llegamos al final de la segunda parte, no sé cómo la vienen llevando hasta ahora, se fue complicando de a poco, pero bueno, nos queda ya la última parte, la tercera del oído interno, y vamos a terminar ya con este tema.